Entonces, ya chiquillos. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí vamos a comenzar con la segunda clase de los totalitarismos. Vamos a recordar un poco que estamos viendo los totalitarismos. La clase pasada hablamos de Stalin. En esta clase vamos a hablar de Benito Mussolini, ¿ya? De los totalitarismos. Acá está el objetivo, que vamos a identificar los rasgos comunes y diferentes entre estos distintos totalitarismos. Ya vimos el comunista, ahora vamos a ver el fascista, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama esto? Ya vimos esta cosa. Cualquier cosa, yo por si acaso subí un video en YouTube para ver el tema de la clase anterior, ya de Stalin. Entonces ahora vamos a hablar del fascismo, especialmente vamos a ver qué es lo que significa fascismo, qué es lo que se conoce como los fascistas, porque de alguna forma vamos a hablar de Italia, pero el término fascista también, cuando hablamos de Hitler, también podemos hablar de fascismo. Y cuando hablamos de, por ejemplo, un periodo que hubo en España que se llama el franquismo de Francisco Franco, también le denominan como que tenía un régimen fascista. Entonces vamos a ver por qué se relaciona con eso igual, ¿ya? Vamos a entender bien hoy en día también por qué les dicen facho, por qué le dicen facho a los de la derecha, ¿ya? Muchas veces escuchamos a los fachos. Y cuando vemos a alguien como de clases populares que defiende los intereses de los empresarios o como que defiende los intereses del mundo de la derecha, también les dicen los fachos pobres. Y me imagino que a lo mejor lo han escuchado en más de alguna ocasión. Así que vamos a entender qué es lo que pasa con esto. ¿Me escuchan todos bien? Sí, Sí, maestro. Ya, Sí, maestro, todo bien. sí, maestro. ya. Voy a activar la cámara para que no piensen que estamos acá, eh, ¿cómo se llama esto? Así como si fuera cualquier cosa. Un momento. Aquí estoy. Ya. Entonces, hay cualquier duda, consulta, me interrumpe de forma inmediata nomás. ¿Ya? Entonces, el movimiento político que vamos a ver hoy día es el fascismo. ¿Ya? Hay que entender que este movimiento surge inmediatamente después de terminada la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1918. Una vez que termina la Primera Guerra Mundial, en Italia va a comenzar a surgir este movimiento, ¿ya? Son fuerzas, dice ahí, paramilitares. Para que usted entienda la diferencia de un paramilitar y un militar, ¿ya? Los militares, para ser militar, obviamente, en cualquier nación, usted tiene que seguir una carrera militar, tiene que estudiar para pertenecer a la oficialidad, ¿ya? Y una vez que usted es parte de la oficialidad, pasa a ser de alguna forma del ejército de la nación, ¿ya? Pasa a ser de alguna forma representante de la nación. Eso es el mundo militar. Pero los paramilitares no siguen una carrera militar así como disciplinada en cuanto a estudiar, ¿ya? Ellos no estudian para llegar a ser. Ellos no son parte de la oficialidad de una nación, ya no representan a la nación. Los paramilitares pueden seguir una disciplina militar, pueden de alguna forma tener como esta disciplina en cuanto a ejercicio y seguir a lo mejor cosas similares a los militares, pero ellos no son parte de la oficialidad. Los paramilitares no son parte, perdón, de los que representan realmente al ejército de una nación, ¿ya? Eso tienen que entender más o menos, ¿ya? Eh, esta fuerza de paramilitares tenía un objetivo principal que era tratar de atemorizar y en lo posible reprimir a todas las fuerzas que pertenecían a ideologías de izquierda, los socialistas, los comunistas, ¿ya? Los anarquistas. Todos ellos eran enemigos acérrimos de estos paramilitares que después les va a denominar los fascistas, ¿ya? ¿Cuáles son las ideas que tienen estas fuerzas paramilitares que se van a conocer como los fascistas? Primero, que son nacionalistas.
Eso es una característica bien interesante y bien importante de los fascismos. Son nacionalistas, son antidemocráticos, no creen en la democracia, en esta separación de poderes, en la libertad de expresión, en el voto para elegir algún representante. Ellos no creen en eso. Y también son anticomunistas, o sea, que tampoco creen en la lucha de clases, en la dictadura del proletariado, no les interesan esas ideas de igualdad extrema tampoco, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos un movimiento nacionalista, antidemocrático y anticomunista. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma ellos no están ni por la democracia ni por el comunismo. Entonces, bajo el punto de vista de los fascistas, ellos son como el camino medio, el camino del centro, que no se inclina por la democracia, que también era bien importante para los Estados Unidos, pero tampoco se inclina por el comunismo de la Unión Soviética. Son anti de los dos. Por lo tanto, este movimiento va a estar fuertemente en Europa entre los años 1920 y 1945. ¿Por qué hasta el año 45? Porque ahí termina la guerra, y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, que la vamos a ver después de todos estos temas, una vez que termina la guerra, ahí el fascismo como que se va abajo, ¿ya? Como que ningún movimiento político de ningún país quiere seguir con estas ideas. ¿Por qué? Porque claramente después de todo el tema de los nazis, del holocausto y todo el desastre que causaron, finalmente ellos no deciden seguir con estos pensamientos. Y aparte que después todas las naciones a través de la ONU, una vez que se forma bien la ONU, prohíben todos estos temas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver por qué se les llama fascistas. ¿Ya? Acá la palabra fascismo, ¿ya?, deriva del término fascio, que es como conjunto o grupo o puñado, ¿ya?, que a su vez proviene del tema fascis, que significa haz de leña o puñado de varas. Y acá tenemos una imagen que está representando lo que es el fascio, ¿ya? Y acá tenemos, si usted se fija, tenemos un puñado de varas. Son aproximadamente como 30 varas que están juntas y están enrolladas acá, en esta parte como con un cuero, ¿ya? Y finalmente le ponen ahí un hacha, ¿ya? Entonces, esta arma la utilizaban antiguamente en el Imperio Romano los que se llamaban los lictores. Y los lictores era una especie de policía local que había en el imperio, y estos tipos la usaban para castigar a todas las personas, a todos los delincuentes que están ahí causando algún delito o algún disturbio, y finalmente estos lictores la utilizaban para mantener el orden, para mantener la autoridad. Entonces, de alguna forma, estos fascistas que van a surgir después de la Primera Guerra Mundial van a utilizar este símbolo para tratar de alguna forma de rescatar la gloria que tuvo el Imperio Romano. Por lo tanto, por eso después le llaman los fascistas, porque ellos llevaban este estandarte y llevaban un dibujo y como que rescataron este símbolo de Roma y lo llevaban ahí, y por eso le llamaban los fascistas, o sea, como que los que llevan este símbolo del haz de leña. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos para que entiendan por qué se le llama a los fascistas, de los fascios. ¿Ya? Hasta el momento, acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Pues ahora voy a estar pendiente del chat, cualquier cosa que me quieran preguntar. Todo bien, profe. Nada, ¿Ya? todo bien. Cualquier duda Hola, profe, ¿todo bien? Perfecto. Cualquier duda me preguntan nomás para, para ahí explicar algo que no se entendió. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que entender de que estos fascistas utilizan este símbolo para llevarlo ahí como estandarte. Entonces, por eso le llaman los fascistas, o sea, los que llevan el fascio, o los que llevan esta simbología del puño de vara que representa autoridad, representa orden en contra de la delincuencia, como en contra del mal que ellos establecen. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver
las características que tienen estos sistemas fascistas, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, esta ideología del fascismo empieza en Italia con Benito Mussolini, que lo vamos a ver. Benito Mussolini comienza con esta idea del fascismo, pero estas ideas después se expanden, ¿ya? Y se van a desarrollar también en otros países, como por ejemplo con Hitler, cuando hablamos del nazismo, también se le denomina un fascismo. ¿Por qué? Porque Hitler toma ideas de Benito Mussolini y finalmente las establece como propias dentro de Alemania. Pero siempre se sabe de que Hitler copia ideas de Benito Mussolini porque le interesa mucho. Y ahí como que llegan a acuerdo, por eso después hacen una alianza, porque los dos como que tienen ideologías similares, pensamientos similares. Pero obviamente Hitler copia algunas cosas y como que trata de mejorar algunos aspectos de acuerdo a la realidad de Alemania. En Francia hay un tipo que se llama Francisco Franco, y este tipo también de alguna forma toma algunas ideas de este fascismo, y por eso después se les denomina también regímenes fascistas a todos esos que siguen esta ideología. Pero obviamente conocemos a Hitler con el nazismo, ¿ya? Pero cuando hablamos de Hitler y le decimos un régimen fascista, no está mal. Eso es lo que me interesa que entiendan. Que cuando hablamos de los fascismos, podemos referirnos a Benito Mussolini, pero también podemos referirnos a Hitler, ¿ya? Pero obviamente se conoce más como nazismo, ¿ya? Pero, pero que entiendan que Hitler tomó ideas de esto y por eso se le denomina de igual forma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de este fascismo que se va a expandir en Europa? ¿Ya? Primero, que tienen ideas nacionalistas. Esa es la característica principal. Y esta es la diferencia puntual que tienen con el régimen de Stalin en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Stalin, el comunismo, no es nacionalista. El comunismo, para que ustedes vean ahí, pongan algún punto, el comunismo es internacionalista, ¿ya? Ellos de alguna forma quieren que estas ideas se expandan y como que no haya como una nación sola como que sea la más fuerte, sino que la idea del comunismo se expanda a nivel mundial, ¿ya? No tienen ideas nacionalistas ellos, los de la Unión Soviética, pero en Italia y en Alemania son ultranacionalistas y también militaristas, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante que ustedes vean. Nacionalistas y militaristas, eso significa que van a incorporar a muchos militares que estuvieron en la Primera Guerra Mundial a sus filas, que están descontentos, ¿ya? Acá dice que son regímenes antiliberales y antiparlamentarios. Y acá ustedes tienen que entender, chiquillos, que cuando hablamos de un régimen antiliberal, tienen que relacionarlo a que el liberal del liberalismo, pero especialmente del liberalismo económico, ¿ya? Es decir, chiquillos que son antiliberales, o sea que en el fondo no les gusta el capitalismo, no les gusta que de alguna forma haya esta libertad económica de crecer y volverse rico, ¿ya? Estos regímenes son antiliberales, no les interesa ese tema. Obviamente también tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de culto. Ellos están en contra de esta libertad de derechos, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que siguen ellos. Y también dice acá que son antiparlamentarios, o sea que están en contra de que haya muchos diputados, muchos senadores, no les interesa eso. Por lo tanto, vamos a ver que eso después se va a abolir, se va a acabar, este tema de los parlamentarios, de los representantes del pueblo, porque finalmente ellos va a haber un partido único, que es la característica también principal de los fascismos, que hay un partido único que va a estar a favor del gobierno, y nada más. Dice acá que son radicalmente anticomunistas, como lo había mencionado, no les interesan estas ideas de la lucha de clase, de que el obrero tenga el poder, por decirlo. Por eso son anticomunistas, anticapitalistas, o sea que ellos de alguna forma quieren ver una nueva forma. No quieren seguir los ideales de Estados Unidos, pero tampoco les interesa la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque no les gusta la democracia, no les gusta el comunismo, y ellos proponen otra vía, ¿ya?
el nacionalismo exacerbado. Significa un nacionalismo extremo, un nacionalismo que no tiene límite, ¿ya? Este nacionalismo está totalmente relacionado con lo irracional, ¿ya? Hay un rechazo por el pensamiento ilustrado. Esto significa que hay un rechazo por el pensamiento lógico, por la razón. Ellos de alguna forma se basan en el sentimiento, ¿ya? ¿Cómo podemos explicar esto? De alguna forma a ellos les gusta esto de lo irracional, pensar así como, por ejemplo, de que, imagínense en el tema nacionalista, por ejemplo, cuando vemos, hoy en día vemos un partido de fútbol y muchos están ahí gritándole a la pantalla, no, que no puede ser, que estamos perdiendo con esos malos, por ejemplo, y cualquier persona que como que no le gusta el fútbol y piensa de manera más racional, dice, oye, pero está loco ese tipo, ¿cómo está gritando ahí? ¿Cómo no se da cuenta que está haciendo algo de estúpido, por decirlo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente esa persona que tiene esa visión no se deja llevar por la pasión, no se deja llevar por los sentimientos, actúa de forma racional, ¿ya? Pero los fascistas, que están con el tema del nacionalismo, entender que el nacionalismo es netamente un sentimiento. Por lo tanto, los fascistas actúan de forma irracional, de forma sentimental, a través de la pasión. No son racionales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que a través del sentimiento, a través de la pasión, ellos van a llegar a las masas de forma más eficiente, ¿ya? A través de la razón no van a llegar, a través del sentimiento van a llegar, ¿ya? Y también son racistas, chicos. Los fascistas son racistas, ¿ya? Discriminan a todas las personas que pertenecen a pueblos considerados inferiores. Hasta acá, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Puede hacerla ahora mismo si hay algo que no entiende o algo que está ahí como que tiene alguna opinión de algo. ¿Campos tiene alguna cosa que decir, Campos, con respecto a lo que estamos viendo? No, otro. Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con las características de estos nacionalismos. Entonces, otra de las características de estos fascistas que se van a expandir por Europa son que tienen un sistema que se llama corporativismo. ¿Qué significa este corporativismo? Que, por ejemplo, el protocolo o como la forma de comunicarse con el gobierno es a través, por ejemplo, del núcleo familiar. La familia se comunica con el municipio y el municipio se comunica con un sindicato, ¿ya? Y a través de este sindicato como que se les va de alguna forma a hacer llegar la idea de a lo mejor de lo que estima conveniente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con lo que vivimos actualmente? Que actualmente, por ejemplo, nosotros como que dependemos ahora de los partidos políticos, ¿ya? Como que supuestamente en un sistema democrático como el nuestro, la idea es como una junta de vecinos, después la junta de vecinos va a la municipalidad, pero como que no funciona mucho ese tema y como que los partidos políticos finalmente son los que representan las ideas de la gente y las llevan a discusión después ahí en la Cámara de Diputados, los Senados, ¿ya? Los partidos políticos son los que supuestamente tienen nuestra representación de ideas, ¿ya? Por lo tanto, acá en este corporativismo, los partidos políticos quedan fuera. Acá de alguna forma hay como una relación más directa, ¿ya? No hay como un tema de que hay una traba ahí con los partidos políticos. Acá los partidos políticos no existen. Acá los partidos políticos están fuera. Acá hay solamente un partido político que es el partido político que se llama fascista, en este caso en Italia, y ese es el único partido oficial y legal, ¿ya? Los otros partidos no cuentan. ¿Por qué? Porque los fascistas, de alguna forma, no quieren oposición. Los fascistas no quieren de que haya crítica al sistema. Por lo tanto, ellos niegan y finalmente eliminan
toda la oposición, de alguna forma los que están en contra. ¿Ya? Por lo tanto, acá como que hay que caminar por una senda en donde todos tienen que pensar igual. ¿Ya? Entonces, más o menos para que entiendan, el corporativismo como que deja de lado este sistema de partidos políticos y hay una relación más directa con el Estado. Otra cosa, acá dice políticas autárquicas. Y acá dice economía autosuficiente. Esto significa que todos los regímenes fascistas, que son totalitarios, siguen una política económica en donde no les gusta recibir nada del extranjero. Ellos no quieren recibir nada de ningún país. Eso significa no quieren recibir importaciones. Importación significa cuando algo llega de afuera. Por lo tanto, ellos siguen una política autárquica, una economía autosuficiente, en donde ellos desarrollan sus propios productos, sus propias cosas. ¿Ya? Eso es una política autárquica, que no les gusta depender de nada del extranjero. ¿Ya? Esas son las políticas que siguen los fascistas, políticas autárquicas se llaman, que son economía autosuficiente, que con lo que ellos tienen basta. No necesitan nada del extranjero, no reciben nada de afuera. ¿Ya? Otras cosas también son los programas de obras públicas. Todos los gobiernos fascistas tienen obras públicas donde hay un prestigio monumental. Eso significa que van a desarrollar grandes obras arquitectónicas para demostrar la grandeza del Estado, para demostrar la grandeza que tiene este fascismo, este sistema en donde se niega el capitalismo, se niega el comunismo, y ellos proponen una alternativa distinta y van a demostrar un prestigio, y a través de obras, monumentos, ¿ya? Ellos demuestran la grandeza de que finalmente este es el camino que hay que seguir. Y además, dice acá, control exhaustivo de la sociedad. Control exhaustivo de la sociedad. Exhaustivo significa un control que de alguna forma, hasta el cansancio, controlan todo el tema de la sociedad. ¿Cómo lo controlan? A través de la represión, a través del miedo, a través de la violencia. Y esto lo vimos en la clase anterior, que hablamos también de Stalin, que utiliza el mismo método. Hay un control total de la sociedad a través de grupos de espías, a través de policías secretas, ¿ya? O sea, hay represión, hay miedo, hay violencia. Así se controla a la sociedad en general en los regímenes fascistas. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá, hasta esta explicación, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aileen, ¿todo bien, Aileen? Sí, maestro, todo ok. Perfecto. Entonces, vamos ahora a explicar ahora cómo finalmente en Italia se llega a este fascismo. ¿Ya? Lo que hicimos ahora fue explicar de alguna forma las características que van a tener los fascismos, especialmente en Italia, y después vamos a ver también en Alemania. Pero el tema de Alemania lo vamos a ver en la próxima semana, lo más probable el día jueves a la misma hora. ¿Ya? Vamos a hablar del fascismo, en este caso el nazismo, de Alemania con Hitler. Entonces, vamos a ver entonces el fascismo italiano para explicar el contexto de cómo finalmente llegan al poder. Entender acá de que la Primera Guerra Mundial termina en 1918, pero ¿qué sucede? Que una vez que termina la Primera Guerra Mundial, Italia ya está descontenta, hay crisis económica y social. ¿Por qué? Porque entender de que todos los países que están en la guerra, en la Primera Guerra, sea vencedores o vencidos, todos finalmente van a tener una crisis económica y social producto de la guerra. ¿Ya? Una vez que termina la guerra, Europa queda en la ruina. ¿Ya? Hay que reconstruir. Por lo tanto, hay que entender que Italia no es la excepción. Por lo tanto, por eso hay crisis económica y social. Pero además hay un descontento de los italianos. ¿Por qué? Porque los italianos, en primera instancia, estaban asociados a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Que eran como las potencias del mal para los que son los británicos, los franceses, ya estaban
obviamente en contra de ellos, pero los italianos en primera instancia apoyaron a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, pero después en 1915 traicionan a este grupo y se asocian a Gran Bretaña y a Francia, pero se asocian a ellos, ¿ya? Porque habían llegado a un acuerdo de que los franceses y los británicos le dijeron, no, oye, mira, tú después de la guerra, cuando ganemos, te vamos a dar ciertos territorios. Entonces los italianos en este caso dijeron, ya, estamos de acuerdo, llegamos a ese acuerdo, de que vamos a obtener ciertos territorios que era de interés de los italianos. Pero después que termina la guerra, no se cumplió este tratado y no se cumplió finalmente la entrega de estos territorios para los italianos. Por lo tanto, obviamente los italianos se sienten traicionados. Ellos habían traicionado a sus antiguos aliados, pero después los otros no le cumplen y finalmente se sienten descontentos porque no les entregaron los territorios que habían llegado a acuerdo. Eso hay que entender, ¿ya? Frente a esto, frente a este descontento, y además sumada a la crisis económica y social, finalmente se va a determinar, ahí está el líder de este movimiento que va a surgir, que se llama Benito Mussolini, que era un movimiento de ex militares que estaban descontentos con todo lo que había pasado, ¿ya? Entonces Mussolini, un año después de terminada la Primera Guerra Mundial, crea un movimiento, una agrupación ultranacionalista, anticomunista, que se llama los Fascios de Combate, ¿ya? Los fascistas, chiquillos. Crea este movimiento, ¿ya? Porque producto de las consecuencias que tuvo la guerra, hay un descontento producto de que no les dieron los territorios que ellos esperaban después de terminar la guerra, hay una crisis económica y social. Frente a esto, Mussolini está descontento y crea un movimiento de alguna forma para demostrar el rechazo al sistema que está obteniendo el país. Entonces, en el año 19 crea este movimiento de los Fascios de Combate. Pero en el año 21, 2 años después, este movimiento va creciendo y esta agrupación, que finalmente no era tan relevante, en el año 21 va a subir ya como de escala y va a conformarse un partido político, ¿ya? Un partido político que se llama el Partido Fascista, que también se les conoce como los camisas negras. Y eso hay que hacer la diferencia porque después vamos a ver de Hitler y los nazistas, en este caso con Hitler, hay un movimiento que se llama los camisas pardas, pero acá con Benito Mussolini se llama los camisas negras, ¿ya? Y este movimiento que llega a ser partido político va a causar terror, miedo, violencia. Estos camisas negras son los que estábamos comentando que eran una agrupación paramilitar. Esta agrupación de alguna forma que va a causar miedo, terror a los socialistas, a los comunistas, a los anarquistas. De alguna forma va a haber una violencia política extrema por este grupo, ¿ya? Entonces, ahí están los camisas negras de Benito Mussolini, por eso se le llama paramilitar, porque están armados, de alguna forma esto como que estaba permitido, ¿ya? Por si acaso nos quedan 10 minutos, ¿ya? Así que, bueno, ya vamos a terminar ya, pero voy a dejar unos minutos para algunas preguntas o algunas opiniones, ¿ya? Entonces ahí tenemos una imagen que muestra las camisas negras de la época, estamos hablando de los años 20, ¿ya? Estamos hablando de hace 100 años atrás, chiquillos, ¿ya? Tenemos estas camisas negras que de alguna forma van a estar por las calles y si ven algún grupo que está ahí poniendo consigna o rayando algo referente a los comunistas, a los socialistas, estos tipos van para allá y le van a ir a pegar, los van a reprimir. Y los otros también, los comunistas tampoco son santos, pues ellos también tienen movimientos violentos y finalmente había muchas riñas en las calles. Ese era el panorama que había en la época, ¿ya? Entonces, ¿cómo finalmente, una vez que está iniciándose este movimiento y después va a llegar a ser partido político, cómo finalmente va a llegar al poder, ¿ya? Mussolini, de alguna forma, entiende que el fascismo no va a sobrevivir solamente con el apoyo popular, no va de alguna forma a surgir
solamente con el apoyo del pueblo, ¿ya? Por lo tanto, por eso ahora vamos a entender el término de por qué le dicen los fachos al mundo de la derecha, porque finalmente Mussolini va a recibir el apoyo de la burguesía industrial y financiera. Es decir, va a recibir el apoyo de los grandes capitalistas, va a recibir el apoyo de los grandes propietarios de la agricultura, va a tener un amplio apoyo de los sectores de las clases medias. Por lo tanto, este apoyo va a recibir Mussolini y ahí vamos a entender de que finalmente, chuta, ahora por eso vamos a hablar de los fachos, porque finalmente cualquier persona que protege los intereses de los grandes capitalistas, de los grandes propietarios, cualquier persona que está a favor de eso, como que le dicen facho. ¿Ya? Y se da justamente por este tema, de que Benito Mussolini recibe el apoyo de este grupo político, más que todo económico, este grupo financiero, ¿ya? Recibe el apoyo. ¿Y por qué recibe el apoyo? Porque finalmente los burgueses, los capitalistas, los grandes propietarios se están dando cuenta de lo que está pasando en la Unión Soviética y se dan cuenta finalmente de que en la Unión Soviética están expropiando, le están quitando sus terrenos, le están quitando sus propiedades y para evitar eso, finalmente ellos deciden darle el apoyo a Mussolini porque Mussolini es anticomunista. Por lo tanto, de alguna forma Mussolini entiende, chuta, para establecer un gobierno fascista necesito el apoyo popular, pero también necesito el apoyo de los grandes propietarios. Esa es la diferencia del totalitarismo de Stalin, de que Stalin finalmente recibe el apoyo popular y empieza a expropiar y que el Estado está a cargo de todo y finalmente borra el capitalismo de la Unión Soviética. Pero acá Mussolini mantiene los privilegios de los grandes propietarios y de la burguesía. Esa es la diferencia, chiquillos, con el stalinismo. Y además, vemos finalmente de que la Iglesia Católica tiene una actitud totalmente pasiva frente a lo que está ocurriendo con los fascistas. Entender, chiquillos, de que en ese periodo de la historia, 1920 que estamos hablando, Italia es un reino. Este reino se conformó el siglo pasado, 1870, de 1870 hasta 1920. Italia es un reino, ¿ya? Hay un rey que está en el poder que se llama Víctor Manuel III. ¿Ya? Este rey, frente a lo que está sucediendo en Italia, este grupo de los fascistas que está tomando protagonismo, este rey después finalmente va a tener también una actitud pasiva, tolerante frente a lo que está ocurriendo. La Iglesia Católica lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica como que igual hay un temor, que este movimiento violento, finalmente cualquier cosa que se les diga puede ser fatal. Por lo tanto, hay cierta actitud de tolerancia. Estos burgueses, estos grandes propietarios finalmente van a ver el fascismo como una garantía para el orden, para que se mantengan las cosas. Entonces, de alguna forma, chiquillos, vemos que este es el panorama que está en Italia en 1920. El rey, que supuestamente está al mando, tiene una actitud pasiva y va a permitir finalmente el surgimiento, va a permitir finalmente de que Mussolini llegue al poder. Entonces, esta violencia que hay en las calles, producto de estos partidos, del partido fascista, de este movimiento de los camisas negras, ¿ya? Se va a traducir en una debilidad del gobierno y finalmente Mussolini en el año 1922 establece y dice, vamos a hacer una marcha masiva sobre Roma, se conoce la marcha sobre Roma, vamos a hacer una marcha para demostrar la fuerza de los fascistas. Vamos a hacer una marcha, es lo mismo cuando hacen estas marchas acá en Santiago, multitudinarias, una marcha para demostrar el descontento. Pero esta marcha, obviamente, liderada por los fascistas, totalmente una marcha violenta, extrema, demostrar el poder ahí a través de la violencia, a través de la represión. Se realiza esta marcha sobre Roma, ¿ya? Donde está la capital de Italia, donde estaba el rey en definitiva, y finalmente el rey Víctor Manuel III va a estar presionado totalmente por esta marcha, y además los grupos conservadores, que son estos capitalistas, estos grandes propietarios,
finalmente van a presionar al gobierno para que Mussolini llegue al poder. Y finalmente se establece, Mussolini se convierte en jefe de gobierno, y a partir de ese momento, chiquillos, se va a instaurar la dictadura de Mussolini, que va a llegar a ser totalitaria, ¿ya? Y se va a establecer todas las características que vimos, en donde va a haber un nacionalismo extremo, donde va a haber un anticomunismo, anticapitalismo, ¿ya? Va a haber un racismo, va a haber violencia, temor, ¿ya? Se va a instaurar hasta el año 1945, en donde termina la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Chiquillos, esto es lo que vimos hoy día referente al fascismo italiano. Ahí tenemos una imagen de Mussolini, que va caminando en esta marcha multitudinaria, marcha sobre Roma, para llegar al poder y establecer este régimen fascista, ¿ya? Chiquillos, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, porque en la próxima clase vamos a ver este tercer tema de los totalitarismos, el nazismo, ¿ya? La próxima clase vamos a ver el nazismo y después vamos a hacer una clase explicativa para que entiendan cómo vamos a hacer esta evaluación del totalitarismo, y vamos a aprovechar, después de ver los tres totalitarismos, vamos a ver algunos videos referentes a cada uno, ¿ya? Vamos a hacer una clase de video y vamos a explicar cómo va a ser la evaluación y cuándo la van a entregar, ¿ya? Chiquillos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos quedan 2 minutos. No maestro, ninguna. No, ¿Todo bien? no muestro ninguna. Sí, todo bien. Sí, todo bien, como Maestro, siempre. ¿Sí? Para que entiendan más o menos del tema del fascismo, porque muchas veces esta palabra está totalmente de repente igual un poco bien manoseada, bien usada, ¿ya? De los fascistas. Tener claro, chiquillos, para finalizar con este tema, tener claro de que el fascismo puro, el fascismo para los historiadores, ¿ya? No pertenece ni a izquierda ni a la derecha. El fascismo para los historiadores es un movimiento que vino a instaurar un nuevo orden anticapitalista, anticomunista, ¿ya? Hoy en día algunos dicen que es de extrema derecha, pero para que usted sepa, este movimiento igual tuvo ideas de izquierda, por lo tanto como que tenía idea de las dos cosas. Por eso como fue un camino medio para la época. Pero obviamente hoy día rescatan más el tema de que tiene ideas más de derecha que de izquierda, pero eso es para discutir, pero eso es que quede claro. Chiquillos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase, voy a avisar con tiempo cuándo es, así que ahí vamos a estar atentos, ¿ya? Cuídense que se va a terminar la transmisión en cualquier momento, ¿ya? Chao. Chao, a maestro. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien, así que nos vemos en la próxima clase del nazismo de Hitler, ¿ya? Cuídense mucho, estamos atentos.